Porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Buenos días a todos los que nos están sintonizando. El día de hoy, pues bueno, de vuelta a Voz en Alto. Y bueno, perdón por la tardanza, por ahí tuvimos un detalle técnico, pero bueno, ya estamos al fin aquí. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta transmisión, donde tenemos un tema bastante importante, ¿verdad, María? That's right. Es correcto. ¿Cómo Aquí, están? Saludos con clases de inglés mucho. incluidas, chavos, no se preocupen. Clases de inglés incluidas. Pues saludo con muchísimo gusto a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos y escucharnos a través de su programa Voz en Alto Radio, en esta sección llamada y denominada Controversias, los otros diálogos. ¿Cómo ves, Javo? Yes, sir, así es. No, y es que, fíjate que sí, efectivamente, hoy es un tema muy controversial y si no es controversial, por lo menos sí genera mucho comentario al respecto. La verdad es que yo estoy, cuando estaba leyendo acerca de esto, estaba entre entretenido, divertido y viendo que era una lucha descarnizada por el poder, como bien lo comenta el título de hoy, porque efectivamente hoy tenemos algo que esperamos que les interese, porque también lo que nosotros buscamos en cada transmisión es generar algo que les pueda interesar al público, y la verdad que lo de hoy, quieras, estés a favor o en contra, te genera algo. Así es, pues bueno, por eso es que hemos decidido que este programa se titule Disputa y lucha por el poder, la renovación de la dirigencia nacional del partido dominante y muy sonado en En México, el poder. Morena. Así es. Y antes de iniciar este programa, y esperando y tomando un poco de tiempo para que se vayan conectando más banda, pues recuerden que estamos en semáforo naranja, así es que sigamos cuidándonos. Pues como ustedes ya saben, todas las medidas y las recomendaciones sanitarias que nos han informado nuestras autoridades sanitarias, justamente pues el uso del cubrebocas, el lavado frecuentemente de manos y salir en caso de que sea muy necesario. Y pues bueno, los que tengan que salir por motivos de trabajo como somos nosotros, tú y yo, Javier, Sí. pues cuidarnos lo más que se pueda, no bajemos la guardia. Han aumentado los contagios no solamente en México, sino también en la ciudad, así es que tengamos la responsabilidad, pues no solamente de cuidarnos nosotros, sino también cuidar a las demás personas, familia, etcétera. Y sabemos que muchos pues no podemos quedarnos en casa, pero pues tratar de cuidarnos lo más posible. ¿Cómo ves ahora ya? Te iba a preguntar de tu confinamiento, Javier, pero evidentemente creo que ya no lo llevas, ya tienes que salir. Sí. Creo que todos estábamos como emocionados que probablemente celebraríamos el Día de Muertos o Navidad, pero al parecer No. creo que no seguiremos. Fíjate qué curioso, porque los mexicanos somos súper fiesteros, siempre tenemos como la fiesta, Sí. eh, pues ahí, ¿no? Siempre estamos buscando qué festejar, ¿no? Hasta el no cumpleaños, y Sí, la sobre verdad es que ha todo. sido algo lamentable. La verdad es que yo ya extraño, de verdad extraño mucho reunirme con mis amigos. Tú sabes que a mí me encanta Sí. bailar, extraño bailar, a mí me fascina, pero bueno, pues tenemos que todavía estar en casa, permanecer, Sí. pero espero que Ah, ya el siguiente año sea un año mejor para todos, no solamente socialmente. Eso implica que ya nos empezamos a reunir con nuestros amigos, incluso también con familiares, viajar también. Hay muchos viajes que, pues bueno, se quedaron ahí en stand-by pendientes. y pues también espero que también el siguiente año pues la cuestión económica pues nos favorezca a todos. A muchos nos ha pegado en el bolsillo, pero creemos que vamos a salir adelante. Sí, yo creo que aquí, pues digo, debemos de tener responsabilidad, efectivamente, pues mira, esto del semáforo epidemiológico pareciera más bien el semáforo epidemiológico del Chavo del Ocho, porque estamos en naranja, pareciera verde y deberíamos de estar en rojo. Entonces, pues la gente no se lo toma
con las medidas debidas, ¿no? O sea, el uso del cubreboca, como ya bien lo mencionaste, o sea, es súper básico. Y hay gente que lo trae nada más como para tapar la papada o la barba, ¿no? Entonces, pues no, así no va. Y pues Y yo es muy también, como decía el meme, un meme que me llegué a encontrar que decía, yo, por favor, cuídense, yo sí quiero llegar a diciembre con, con mi ponchecito en una mano y con mi, ¿cómo se llama? La bolsita de dulces que dan, el aguinaldo en la otra, ¿no? Ajá, entonces, pues sí, esa era como creo que la idea de todos, pero pues también, pues no ha cooperado mucho a la gente, y también ese es otro tema interesante, el cómo se ha manejado la cuestión del control de la pandemia en México, que muchos le están tirando súper durísimo a Gatel. Ya viste las gatadas que le hicieron, por llamarlo de alguna manera bonita, porque pues qué falta de respeto para una persona, ¿no? Pero ellos llegan con números alegres, llegan con otros datos, como diría el señor presidente, pero pues no son fiables, y al final pues yo creo que él no nos está pidiendo nada que no podamos hacer, ¿no? Pero en fin, pues ahorita pues hay que cuidarse mucho, viene una segunda ola, ya fue el primer caso reportado de una persona que tenía influenza y COVID, así que pues cuídense mucho porque pues Sí, viene al también pues doble. recordarles que se vacunen contra la influenza, si es Sí, que, sí, sí, ¿no? sí. Honestamente yo nunca me he vacunado para la influenza, Pues, nunca, yo, pero yo estoy también. considerando seriamente hacerlo. Sobre Tú y todo por esto. Entonces, yo creo que nos vamos juntos, Mariana, vamos con sana distancia, pero nos vamos juntos, ¿no? Bien. Y bueno, pues ya estamos aquí, lo que nos truje en este tema del día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio, su servidora en el micrófono, María Lachino. También me encuentran en mis redes sociales como María Lachino. Muy bien. Lachino, porque siempre me preguntan cómo se escribe, cómo se pronuncia. Da igual. Pues Ahí aparece tu nombre de hecho, María, así que creo que va a ser un poquito más fácil. El nombre que aparece en pantalla. así es. Y pues el título del día de hoy es Disputa y lucha por el poder, la renovación de la dirigencia de Morena, del partido que gobierna justamente, y bueno, es el partido dominante que llevó justamente a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y es que hablaremos justamente el día de hoy, hablaremos pues cuál ha sido este conflicto, cuál ha sido esta lucha por el poder de la dirigencia nacional del partido Morena, sobre todo de la presidencia. Platicaremos un poco qué está en juego, es decir, por qué hay tanto conflicto entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado por ocupar esa presidencia del partido, que es muy importante decirlo, que no tiene ni 10 años de su conformación, que también es algo, No, es uno de los factores que analizaremos en este programa. Y si tienen alguna duda, alguna reflexión, alguna pregunta, con un todo gusto pueden comentario. o comentario en nuestras redes sociales, y con mucho gusto leeremos sus comentarios. Y pues también si tienen alguna pregunta, pues no lo sabemos todo, pero intentaremos responderlas. Así es que Sí, sí, sí. para muchos de aquellos que nos están viendo, Morena como tal son los acrónimos del partido de Morena Regeneración Nacional. Y para aquellos que nos están viendo, el partido Morena pues no inició evidentemente como un partido, eh, inició como una asociación civil, conformada a su vez por diversos movimientos sociales que se originaron justamente a raíz de la primer derrota de Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral como presidente de la República en el 2006. Ustedes recordarán, eh, posteriormente de ese año, en el 2006, se empiezan a generar este tipo de movimientos sociales de diversos perfiles, de diversos estratos económicos, y es que esos movimientos sociales pues justamente dan origen a lo que hoy conocemos como partido político a nivel nacional Morena. En el Algo que 2000, no, algo que no consiguió Calderón. algo que no, ¿no? En el 2012, López Obrador renuncia del PRD para conformar su propio movimiento que se llamó La Esperanza de México. Y bueno, es entonces cuando el 9 de junio del 2014 Morena obtiene su registro ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral, como partido político. Así es. Y para, Para para las el elecciones. 2015 Sí. y para también el 2018
pues con la coalición Juntos Haremos Historia, integrado por dos partidos muy importantes, que es el Partido del Trabajo y del PES, se convierte en el partido, por así decirlo, con más fuerza en el país, ¿no? Es decir, justamente en las elecciones del 2018 tuvo más del 60% de los curules en la Cámara de Diputados y más del 50% de senadores, junto con otras coaliciones. Así es que Morena, el partido Morena, lo lleva al poder y a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Entonces, por eso es que es muy importante hablar del partido Morena, porque es el partido dominante en este momento. Después uno nunca sabe, recuerden que la política siempre cambia, y actualmente el padrón de afiliados que son válidos en este año 2020, pues tiene un total de 466,931 personas, aproximadamente 147,000 afiliados en 2 años a partir de las elecciones de 2018, entonces que ha habido variaciones muy importantes e interesantes. Así es que es el segundo partido con menos afiliaciones, etcétera, y pues superando al Partido Acción Nacional, al Movimiento Ciudadano y pues al PT. Así es que por eso es que es tan importante este partido, es bien importante también comentarlo, pues que no se registró tal como partido, sino que inició pues con este movimiento a raíz de las derrotas en las contiendas electorales que participó López Obrador como presidente o como candidato a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros pues analicemos pues esta serie de cuestiones y de elementos, porque eso nos va a permitir poder hacer un mejor análisis de por qué hay un conflicto muy importante e interesante entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado para la presidencia. Todos se podrán decir, bueno, ¿por qué el INE, o más bien el tribunal, determinó que fuera a través de una encuesta? Se supone que todas las encuestas son internas y la mayoría de las encuestas siempre se hacen en los partidos políticos, siempre se hacen para seleccionar a candidatos para algún cargo de elección popular, no para su dirigencia o para renovar su vigencia. Y esto es muy interesante que lo podamos señalar y lo podamos analizar porque es algo que nunca había pasado. O sea, nunca había sucedido ese tipo de cuestiones. No sé si pudiera como mencionar que atenta contra los estatutos internos de Morena, podría ser, ¿no? Pero la verdad es que eso es un hecho insólito, sin referencia a nivel regional y mundial. Y bueno, el tribunal tomó en sus manos el proceso de definición de esta dirigencia, es decir, decidió cómo, cuándo y en qué condiciones y mediante qué procedimientos el partido actual de Morena elegiría pues, a su propia dirigencia. Entonces, el Tribunal Electoral, es muy importante eso que les voy a comentar, el Tribunal Electoral decidió por unanimidad, designar al presidente y al secretario general de Morena a través de una encuesta abierta, que esa encuesta fue pues organizada o se delegó al INE para organizarla, y pues esta encuesta fue a través del proceso de renovación de dirigencias, pues justamente a través de este método de encuesta llevado a cabo por el INE. Entonces, por eso es muy importante. Hubo dos encuestas. La primera fue como de reconocimiento, por así decirlo, donde le tocó participar a 4 encuestadoras. La primera encuesta se preguntó, fíjense, muy interesante las preguntas. En la primera encuesta se analizó, o se preguntó más bien, quién era la persona más reconocida o conocida que se identificaba con Morena. En esta ganó Porfirio Muñoz Ledo. En la segunda encuesta preguntaban a quién se preferiría como presidente del partido. Pues los resultados, como bien así lo informó el INE, pues resultó un empate técnico entre estos ambos candidatos, que fue Porfirio Muñoz Ledo, y Mario Delgado, con un margen de error del 2.1%. Y la diferencia entre los dos candidatos, por eso es que hubo ahí un conflicto, Javo, Sí. de que... ¿Y qué crees? Perdón, yo estaba viendo
una especie de entrevista que le hicieron a la persona encargada en el INE para hacer esto. O sea, no fue ni siquiera, o sea, para pronto, fueron 2 votos. Él dice que fueron 2 votos, o sea, fue más que decir que fue un empate técnico, que él ganó, uno ganó por 2 votos. Recordemos que los procesos electorales, para evitar polarización y para evitar precisamente no, es que este es tu amigo, o me truqueaste, o es un complot, como diría también el presidente, es necesario que haya una diferencia significativa. Entonces, técnicamente, como bien dicen, hubo un empate y ahora tienen que seguir un siguiente proceso. Quisiera comentar que estaba viendo una entrevista precisamente respecto a Muñoz Ledo, y creo que él no está de acuerdo en que haya una tercera, se opone plenamente, pero al final, pues de alguna manera, pues nada de lo que está pasando, como ya lo dijiste, debería de suceder. O sea, es atípico el que sucediera que se metieran al partido mismo a querer controlar de alguna manera o dirigir cómo es que se supone que se va a decidir quién es el que va a continuar. Y es que pues yo creo que aquí lo más complicado es eso, que nada está sucediendo como técnicamente tendría que haber pasado. Pues mira, la diferencia entre ambos candidatos no fue mucha, en efecto, fue del 0.05%, pero bien lo comentaban algunos analistas y algunos especialistas en la materia, sobre todo las encuestadoras, que o sea, decía Porfirio Muñoz Ledo, pues es que un voto hace la diferencia, pero por ejemplo, como con este método de encuestas es muy diferente a la parte de votos porque hay un margen de error. Entonces, por eso es que la determinación de la sentencia del tribunal pues evidentemente fue una tercera encuesta de quién dirigirá la presidencia de Morena. Así es que, pues se están agarrando de verdad con todo, ¿no? A mí me parece muy lamentable las descalificaciones que se han hecho pues no solamente a ambos personajes políticos, Mario Delgado contra Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz contra Mario Delgado, sino también las descalificaciones de los equipos de los cuales ellos también representan, ¿no? Han estado ahí como saliendo algunos nombres. La verdad es que ha sido muy lamentable, siempre ha sucedido así, ¿sabes? Y eso Sí. es muy, la verdad es que yo lo veo bastante mal. Me parece que no hay una ética, no hay una responsabilidad de lo que se dice, y esto creo que sí se tendría que cambiar, eh, porque siempre existe, incluso en la contienda electoral, ves a los candidatos descalificándose, como dicen, echándose sus trapitos al sol. Sí. Entonces, me parece que aquí también es exactamente lo mismo. No veo creo que ha habido una congruencia más de Mario Delgado en sus declaraciones, como más abierto al diálogo, etcétera. No tanto de Porfirio, pero bueno, ustedes tendrán otra opinión al respecto. Sí. Entonces, Oye, yo quisiera sí, comentar, efectivamente, yo creo que aquí el detalle que siempre ha existido, que en la política mexicana en general, como bien lo mencionas, siempre está el recurso de la descalificación, ¿no? O sea, ese es es como si como si hubiera un instructivo de cómo hacer política. Primero es, vivir del erario público, y segundo, tirar las básicas. Por ejemplo, en el género del rap, en el freestyle, existe el término de las básicas, que es como el meterse con tu mamá, el decirte cosas, o sea, puras cosas groseras, un doble sentido, las más feas que te puedas imaginar, las más simples. Así es en la política, más o menos, así lo identifico, que es usar las básicas, que es decir, no, pues vive del erario público, aunque no tengas pruebas. Es decir, fulano de tal, pues es no sé qué cosa, y tiene un historial muy malo, porque hace 20 años, a ver, brother, sabemos que la política mexicana, como bien lo mencionas, tiene unos volantazos de pronto, porque hoy están en el PAN y mañana están en Morena, por hablar de un ejemplo, ¿no? Entonces dices, ay, ¿cómo la gente puede cambiar? Pues, brother, a lo mejor el panista no era el panista clásico, que era ultra de derecha, ¿no? A lo mejor era un poquito conservador, pero al final terminó cambiando su manera de ver las cosas, o a lo mejor se volvió realmente un mejor político, ya pensando en el pueblo, que eso es muy raro, ¿no? Claramente. Pero lo que voy es que la política efectivamente cambia, y creo que aquí lo peor de todo es la manera en la que se está manejando, al menos yo así lo percibo, Muñoz Ledo, porque él hace berrinche, y en la entrevista que puede dice cosas y le inventa al otro. Y cosa bien importante acaba de suceder ayer, María, si no me equivoco, es que Gibran declinó a favor de Mario. Entonces eso también hay que tratar de entender
o tratar de analizar qué significa, porque sabemos que en la política nada es gratis, nada es por obra del Señor, o sea, todo tiene un sentido, entonces Pero aquí habría. hay intereses en juego, intereses. Claro, claro. Ahí hay a lo mejor alguna negociación, puede ser. O a lo mejor puede que sea, a lo mejor no necesariamente a favor de, sino en contra de. Es como decir, pues prefiero que mejor esté Mario Delgado a que esté el otro señor, ¿no? Entonces, es muy. Justamente eso es lo que vamos a analizar, porque para muchos les interesa que gane la dirigencia Mario Delgado y para Exacto. otro equipo político les interesa que Porfirio Muñoz Ledo queden. Y oye, ¿te parece que vamos a un corte musical Me, y regresamos? me parece perfecto. Vamos entonces vamos a un corto musical, vamos a tener algo de rock. Así que bueno, no le cambien, estamos a través de Controversias, las otras voces. Otros Los otros diálogos. diálogos, Olvidó. diablos, lo siento. Bueno, casual, ¿no? Entonces vamos a escuchar algo de música, no se muevan, regresamos en un momento más. Esto es Voz en Alto Radio. Audio Jungle. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Un saludo a todos. Igual recuerden, los invitamos a que estén comentando lo que opinen. Sus opiniones sobre todo es importante. Creo que aquí efectivamente, así como el INE trató de hacer como esta parte de que la opinión de la gente, la encuesta y todo este rollo, igual a nosotros nos interesa saber su opinión. Entonces igual, a lo mejor algo de lo que ustedes opinen puede darle un giro a esta conversación y será importante retomarlo. Entonces los invitamos a que lo hagan y seguirnos a través de las redes sociales. María, ¿qué continúa en qué emociones nos hará sentir con las siguientes preguntas? Porque la verdad es que está muy bueno esto
Y será bueno tocar el tema que ya se tocaba, bueno, que se mencionó antes del corte musical, ¿no? Pues sí, estamos justamente el 16 de octubre inicia esta tercera encuesta, así es que vamos rumbo a la tercera encuesta. ¿Qué nos depara esta tercera encuesta? ¿Qué intereses están en juego? Pues bueno, la renovación de la presidencia de Morena en estos momentos se encuentra en pugna, como bien lo comentaba hace un momento, y lucha por el poder por dos candidatos importantes. Me parece que ambas figuras son figuras políticas muy importantes para este escenario y contexto actual de nuestro país en este momento. Porfirio Muñoz por un lado, Mario Delgado por el otro. Así es que le podrá decir a mi productor que nos pusiera el sonido del ring para el combate. Tin, 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 tin. Ahí está. Porque sí, Entonces, es pues, una lucha ¿quiénes son? descarnizada, ¿eh? O sea, ahorita se están dando con todo. Y eso, o sea, me parece que es muy importante esto que les comento. Mario Delgado fue el primer senador en abandonar y renunciar al PRD para sumarse a las filas de Morena. Porfirio Muñoz por el otro lado, es importante comentarles esto. En el 2000, fíjate que Porfirio apoyó a Vicente Fox, él lo justifica siempre en todas sus entrevistas, Político. sería su embajador ante la Unión Europea. En 2015 fue nombrado comisionado imagínate, por la reforma política del Distrito Federal cuando estaba Mancera, y en el 94 pues fundó el INE, ¿no? Son personas o personajes importantes en la vida política del país y sobre todo en el partido Morena. Y estos dos candidatos y figuras políticas muy importantes se enfrentan a esta tercera encuesta que se llevará a cabo el 16, o sea, ayer, Ayer comenzó. ayer comenzó, termina el 20 y se llevará a cabo esta tercera encuesta para renovar la dirigencia del partido político para la presidencia, porque recordemos que para la Secretaría General los resultados favorecieron a la ex senadora Citlali Hernández, que ya dejó el puesto, con un porcentaje del más del 24.4% frente a sus demás contrincantes. Entonces, ella no tiene problemas en este momento, Ella está ganó celebrando. un gran porcentaje. No podemos opinar lo mismo para la presidencia, para la dirigencia importante Morena. Así es que en esta tercera encuesta, pues se definirá pues quién ganará. En esta segunda encuesta, pues los resultados reflejaron un empate técnico, así es que el INE, después de la información que se le fue proporcionada por las tres encuestadoras participantes, pues la información era un empate técnico. Así es que, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego justamente de que Porfirio Muñoz Ledo gane la presidencia o Mario Delgado gane la presidencia? Pues hay cosas muy importantes, ¿no? Hay 21 para el 2021. Aquel que gane la presidencia podrá llevar mano sobre la elección de los candidatos que van a poder participar en la contienda electoral del 2021, que para muchos es la contienda electoral más importante histórica para el país, ¿eh? ¿Por qué? Porque se renuevan más de 21 cargos de elección popular, o sea, se renueva la mitad de las gobernaturas en el país, es decir, 14 gobernaturas. Podemos hablar de Baja California Sur, Chihuahua, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Zacatecas, pero además de eso, Javier, de las gubernaturas, tenemos frente a nosotros la renovación de la Cámara de Diputados Federal, la Sobre Cámara todo Alta, eso. presidencias Eso. municipales, y por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues nos enfrentamos a la renovación de la Cámara de Diputados, pues, perdón, del Congreso local de la Ciudad de México con los diputados locales y con los alcaldes, ¿no? O sea, se renueva todo eso, entre los que destacan, perdón, esos principales puestos de elección popular. Así es que, pues imagínate a quién no le gustaría estar ahí en la presidencia, ¿no? Y poner dedo. Eh, Así es. Y creo que también lo importante que está en juego es cómo va a gobernar Morena, el partido dominante en México que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en este segundo periodo o en este segundo tramo del sexenio.
ahorita estamos terminando la primer parte del sexenio, los 3 años que nos va a permitir renovar estos cargos de elección popular que les acabo de mencionar, y esto va a determinar el proyecto futuro y que se consolide este proyecto de la cuarta transformación que López Obrador encabezó. Así es que también esto va a generar inestabilidad o va a generar estabilidad en este segundo tramo del sexenio de López Obrador. Es decir, si la mayoría en el Congreso no la gana Morena, pone en riesgo el proyecto de transformación, de la cuarta transformación de Andrés Manuel. Así es que, como dice Mario Delgado, se pondrá en riesgo la gobernabilidad o la unidad que bien así ha llevado Andrés Manuel López Obrador en esta famosa cuarta transformación. Fíjate que es muy interesante lo que les voy a comentar. Por ejemplo, en San Lázaro, los legisladores de Morena ocupan 251 curules, es decir, más del 50.2% de la composición de este recinto legislativo. Por eso es que muchas de las iniciativas que ha propuesto no solamente el presidente, sino los propios legisladores de Morena han pasado, pues porque por supuesto son mayoría, ¿no? A la fecha, de los 500 curules que conforman la Cámara Baja, es decir, fíjate, de los 500, 251 son ocupadas por Morena, 78 son del PAN, del PRI son 46, del 42 son del PT, etcétera. Entonces, y es que esos pequitos también le terminan sumando a esto, porque como vienen en coalición, viene Morena, viene PT, viene PES, entonces en teoría pues no hay fuerza que les pueda hacer contra, ¿no? O sea, tan solo Morena es la mitad, ya, garantizado. Entonces, por esos elementos importantes que acabo de mencionar, pues están en juego. También que está en juego, pues los recursos que evidentemente se otorgarán para Morena, para que pueda concursar o participar más bien, mejor dicho, en la contienda y en los comicios electorales, ¿no? Entonces, pues las candidaturas próximas en las elecciones están en juego, esos son los intereses. Y lo más importante, Javier, es que la presidencia nacional podrá ser la determinante de quién se podrá candidatear para la presidencia del 2024. Claro. Fíjate que es muy interesante que muchos se dice que si llegara a ganar Porfirio Muñoz Ledo, evidentemente la que sería una posible candidata sería Claudia Sheinbaum, porque son del mismo equipo político, hay una cercanía, eso es lo que dicen. Por la parte de Mario Delgado, si él gana la dirigencia, determinaría evidentemente, pues, ¿a quién tú crees? Como para presidencia. A Marcelo Ebrard, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que justamente estaba, con los datos que estabas mencionando anteriormente, se distingue un poquito ese panorama, precisamente porque, o sea, como bien dices, cuando se generó Morena como partido político, e incluso desde que ya empezó a hacer el movimiento como tal, o sea, Mario Delgado de volada dijo, no, pues patroncito, vengo, me reporto para lo que usted necesite, ¿no? Entonces, eso ya de cajón ya te está indicando que él va a hacer técnicamente lo que le convenga a López Obrador, que no es malo necesariamente, pero también hay que entender el tipo de decisiones que puede tomar. Incluso Mario Delgado pues será así el que acate las órdenes, pero un Muñoz Ledo que dice no, o sea, que obviamente no es un niño chiquito ni un jovencito de 30, 40 años al que puedes decirle lo que tiene que hacer. O sea, es un señorón y como bien mencionas, ha estado en otros procesos importantes. Que quizá por eso puede ser como de, no siento que me represente porque ha estado del lado de la mafia del poder, como diría el presidente. Pero también hay que entender que efectivamente, o sea, bueno, en ese caso tiene el partido solamente esas dos opciones. Y Pero obviamente... fíjate, bueno, Porfirio Muñoz Ledo tiene una gran trayectoria política, Sí. fue presidente nacional no solamente del PRI, sino también del PRD en su momento, y ahora quiere ser de Sí, Morena, ¿no? pero efectivamente ese es el tema, o sea, ya, y antes de mi intervención mencionaste algo bien importante, o sea, es tan importante esta dirigencia
porque pues vienen las elecciones próximas y yo creo, honestamente no me cae bien el señor por cómo actúa, ¿no? Porque aparte se ve que es de la vieja escuela totalmente, de esa autoritaria, de esa que manotea, o sea, no me es confiable. Quizá el otro es muy blandito, pero también al mismo tiempo este señor se me hace que va a ser un despeñadero como tal del partido, y el problema es que esta dirigencia es tan importante porque pues el punto de quiebre de si Morena se consolida o Morena se parte, o sea, a ese nivel también creo que hay que considerar esa parte, porque con esto bien se puede fortalecer el movimiento para una próxima elección nacional en unos 3 años más, y el próximo candidato, como ya lo mencionaste, pero al mismo tiempo el cómo se vayan a desarrollar todas las candidaturas, las gobernaturas y demás, o sea, porque esto al final termina disipando el movimiento o lo termina fortaleciendo. A ese nivel también creo que es muy importante considerar que estas elecciones pues van a tener muchísimo impacto, sobre todo a futuro, en los próximos mínimo 3 a 6 años. Así es. Pues, y bueno, son esas dos fuerzas políticas que intentan mantenerse en el poder de la dirigencia, dos fuerzas que intentan también consolidarse, y sin duda son dos fuerzas que de alguna manera pues aprovechan esta popularidad del presidente. Recordemos que en las elecciones pasadas del 2018, muchos de los candidatos de alguna manera se valieron de esta popularidad del presidente para ser los ganadores en las urnas. Tú recuerdas que fíjate que yo me acordaba cuando estaban estas campañas electorales, el típico candidato que estaba en una foto, en una lona, junto con abrazado, López Obrador. ¿no? Yo voy con López Obrador. Sí. Muchas de las personas, tú incluso les preguntas, oye, ¿por quién votaste? Pues no sé, yo marqué todo Morena. Entonces me parece que en este momento López Obrador no va en la boleta electoral, en ninguna boleta electoral, y eso tendrá pues de alguna manera un peso muy importante, o un menos peso, más bien un menos peso para los candidatos, porque me parece que en este momento tendremos que revisar quién son esas figuras que se intentarán candidatear. Comentan que no hay caras nuevas, más bien que son las mismas caras, ¿no? Que no hay estos cuadros políticos de Morena, etcétera, y eso es lo que tendríamos que analizar de cerca. Creo que quien gane la dirigencia nacional será clave, insisto, será clave para definir a los candidatos para las elecciones de gobernadores, de alcaldes en los municipios, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja. Por eso es muy importante quién se queda en esta presidencia de Morena. Entonces, me parece que son elementos muy importantes que tendríamos que analizar. Creo que el próximo dirigente nacional de Morena tiene un paquete súper importante, insisto, es un partido político que llevó a Andrés Manuel López Obrador, lo convirtió en presidente. Es un partido muy joven, en el 2014 inició este proceso como partido, tiene 6 años. Digo, no podemos opinar lo mismo de sus integrantes, ¿verdad? Pero muchos de ellos han pertenecido a otros partidos de izquierda, provenientes también incluso de la oposición, pero sí. Bueno, pues no la tiene sencillo, pues el que llegue a esta dirigencia o esta presidencia de Morena. ¿Y te parece, Javo, que vamos a un corte musical y regresamos? Claro que sí, vamos a regresar. No se vayan, exactamente, tenemos todavía un poquito más que analizar. Unos minutos. Exactamente, después de lo que acaba de comentar María. Entonces, no se muevan, regresamos en un momento más. Esto es Voz en Alto Radio.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Después de haber escuchado algo bastante movido, el día de hoy nos apeteció algo diferente. Y a los amantes de la música electrónica, pues bueno, ahí está su regalote matutino, ¿no? Pues Muy estamos, bien, pues estamos de vuelta en este programa que hemos titulado Disputa y lucha por el poder, la renovación de la dirigencia nacional de Morena. Así es que ya hemos discutido ampliamente este tema, estamos cerrando este bloque. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues no olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Y les recuerdo las mismas, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio. ¿Cómo ves, Javo? Ya estamos terminando. Siempre es complicado terminar este tipo de programas porque siempre nos emocionamos y queremos tener más tiempo, pero pues a veces el tiempo nos apremia. Así es que todo lo que esperamos. empieza debe terminar, dice Así la es. ley de vida, ley de vida. Y bueno, antes del corte musical, estábamos platicando un poco, pues, cuáles eran estos intereses que estaban en juego de aquellas, o más bien de los dos candidatos que han manifestado su intención de poder participar en esta encuesta para dirigir a nivel nacional el partido de Morena. Sin duda ha habido conflictos entre ellos mismos y pues muchas cosas que platicar y cosas que analizar del mismo proceso y de todo lo que está en juego en el año 2021 por los puestos de elección popular, porque pues evidentemente el que tome el lugar de presidente nacional de Morena llevaría mano directamente en esta elección de candidatos y lo más importante que se ha dicho en la determinación de quién será el candidato a la presidencia del 2024. Así es que fíjate que muchos se han preguntado, ¿por qué el presidente no eligió a su dirigencia? ¿No? Como cuando el presidente saliente es el que elige al presidente entrante. Es que ya estamos en otros tiempos. Entonces, él ha comentado, incluso ha declarado Andrés Manuel López Obrador que en eso no se va a meter y que en la parte de los estatutos dice que iba a haber una encuesta. Yo no veo dónde decía exactamente, me di a la tarea de revisar los estatutos, pero no lo encontré. Entonces, fíjate que es muy interesante ver por qué el presidente, nos tendremos que preguntar, ¿el presidente tendría que elegir a la dirigencia? Fíjate que es muy interesante que esta pues organización, movimiento que después se convirtió en partido, para muchos dicen que no es un partido constitucional,
sino que es un movimiento, es una organización que acompaña a la figura del presidente, que camina de su lado, que acompaña justamente al poder. Ajá. Los simpatizantes o los integrantes de este partido defienden al López Obradorismo. Es por eso que se ha criticado fuertemente a Porfirio Muñoz Ledo, que a su vez él mismo se ha nombrado como crítico del sistema, crítico del Sí, poder, sí. que no tiene prácticamente ninguna, como Interés. decimos, ningún, ¿cómo se dice esto? Ningún pelo en la lengua Ah, ya, sí. para no decir las cosas, y muchos lo han criticado. Es que Porfirio Muñoz Ledo no puede ser el presidente nacional porque ha criticado fuertemente no solamente las iniciativas desde la Cámara, sino también ha criticado las decisiones del presidente, ¿no? Pues es que eso Entonces, se puede, pero también que no nos venga con cuentos chinos de que lo hace por el bien del pueblo y que, o sea, y sobre todo los políticos de antes, creo que tienen eso, o sea, no puedes confiar netamente en ellos, porque son personas tan ruiles que con tal de conseguir el poder, como ya se está viendo en el caso de Muñoz Ledo, que dice lo que tenga que decir con tal de conseguir la forma de descalificar al otro, pues esa vieja escuela no me cae, honestamente, y no sé también, pues sí. fíjate que es muy interesante lo que comentas porque nos estamos solamente analizando algo como muy superficial, es decir, Claro. estas figuras políticas, etcétera, pero quiero pensar, por ejemplo, tendríamos que analizar más a fondo qué es lo que dicen los simpatizantes, qué es Ujú. lo que dicen los militantes de Morena. Creo que sería muy interesante hacer unas entrevistas en la calle de por qué. Ponte a pensar, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, ¿alguno representa lo que representa Morena para los militantes o representa lo que es el López Obradorismo? O sea, yo veo a Mario Delgado y a Porfirio Muñoz Ledo, eh, ¿qué es lo que están pensando? ¿Van a continuar esta línea de López Obrador? Eh, Creo que hay muchas opiniones que se pueden discutir. Mira, lo que sí es cierto es que Morena cumplió con su cometido y con su objetivo principal para el que fue creado este movimiento y que después pasó a Partido Morena. El primer objetivo y el primer cometido era que López Obrador llegara a la presidencia, ya Ajá. lo cumplió. Y la Muy bien, pregunta es, muy bien puede decir Andrés Manuel, me voy, hagan cola, sí, sí, claro, quédense ustedes, pero justamente es eso lo que se pone en riesgo. esa es la Se pone en pregunta. riesgo justamente eh, pues Morena para los 3 años, para lo que le quede Andrés López Obrador. Así es que tampoco puede decir, pues me voy y háganse bolas, ¿no? No, y es O sea, que, me parece sí importante que tiene que tener una intervención. Para muchos dice, tiene que dar un manotazo de lo que está pasando. Entonces, me parece muy interesante también analizar un poco que en este inter de esta campaña que están realizando, esta campaña mediática que están realizando ambos candidatos, ujú, ha habido muchísimas cuestiones ahí que tendríamos que analizar, por ejemplo, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, cuando él decía, yo soy el candidato, yo soy el presidente legítimo y me paro es en lo la que te casa de digo. campaña. Recuerda que también él ya no fue porque la casa fue tomada por diversos colectivos feministas que lo acusaron por acoso sexual. Me parece también algo muy interesante, pero no solamente interesante, es incluso grave, de que en esta coyuntura diversas voces en este momento alcen la voz para destapar de alguna manera estos abusos o este acoso sexual. Ya obviamente pues eso ya se tendrá que investigar y analizar, ¿no? Cualquiera puede decir muchísimas cosas, pero me parece muy grave esto, las descalificaciones que ha tenido Porfirio Muñoz Ledo y por su parte Mario Delgado por esta cuestión ilícita que ha tenido y estos gastos de campaña excesivos y que ha ocupado dinero para poder hacerse invisible en esta campaña, Ujú. etcétera, y que el tribunal y que algunos integrantes del tribunal fueron comprados, etcétera. Bueno, hay una cosa ahí importante, pero lo que sí es muy importante no dejar de lado es qué representa si Mario Delgado queda en la dirigencia o Porfirio Muñoz Ledo representa o da continuidad al proyecto de la cuarta transformación de López Obrador, lo dudo mucho, porque mira, por ejemplo, Sí,
De parte de Em, Muñoz Ledo, sí, de plano, yo siento que se quiebra, ¿eh? Tal vez con Mario pudiese seguir, pero aquí la pregunta principal para mí es, ¿realmente Morena tiene una visión después del 18? O sea, ¿realmente tienen claro qué es lo que quieren lograr? Porque a mí me quedaría la duda, o sea, esa es la pregunta más importante. ¿Realmente quieren continuar como partido? Como dices, nada más fue como acompañamiento, se logró el objetivo de que López Obrador fuera presidente. ¿Tiene una razón de existir más, aparte de acompañarlo durante ese proceso de mandato? O ya después de que termine esto, como bien decías, López Obrador puede decir, pues yo ya cumplí, ya gané, ya me saqué la rifa y ahora pues hagan pedazos lo que tengan que hacer, como normalmente sucede, lo que le ha pasado al PRD, por ejemplo, o sea, lo han descuartizado, pero también ha sido por una lucha de poderes interna, algo que se está manifestando ahorita mismo en Morena. Entonces, por eso repito que es muy peligroso la manera en la que siempre lo hacen, que es con tal de arrebatar el poder, se inventan y dicen cosas, y no significa que uno sea mejor que el otro, o que uno no mienta. Al final de cuentas, creo que todos tienen un grado en el que están mintiendo, están manipulando, obviamente echan mano de su aparato, parte de su campaña, que es descalifica a este, meta al otro. Más bien hay que ver siempre pues por dónde viene el golpe y de dónde, para que podamos identificar si es real o viene sirviendo como siempre a un interés más. claro. Y fíjense que yo estaba analizando un poco las entrevistas que han hecho ambos candidatos, sobre todo a los medios de comunicación, y es muy interesante ver qué es lo que ellos quieren hacer al momento de ser presidentes. Y fíjate, Porfirio Muñoz Ledo, para que ustedes vayan viendo, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo le preguntan por qué quiere ser presidente nacional de Morena, Okay. y él dice, en caso de ser dirigente, cumpliría la última parte de mi vida política Órale. porque ya presidí dos partidos, el PRI y el PRD, y convertiría a este partido, que no es partido, es un movimiento, convertiría a este movimiento a un partido, ¿no? Entonces, ves las declaraciones de Mario Delgado y dice, yo quiero ser presidente nacional de Morena porque me gustaría eh, ser un concertador, un conciliador entre diferentes fuerzas. Evidentemente él sabe que hay fuerzas políticas dentro de Morena, espero no se conviertan en tribus como fue el PRD, Sí. pero él dice, recorrer las calles, todas las ciudades en el territorio y toda la nación. Entonces, si tú ves esas declaraciones, lo que más se pudiera aproximar Mario, darle continuidad al proyecto de nación de López Obrador es Mario Delgado. claro. Según sus declaraciones, no estoy yo apoyando a ningún candidato, No, no, claro. esto ya lo elegiría los simpatizantes y Sí, los también que los son militantes, simpatizantes de pero Morena, claro. analizar un poco el discurso de ambos Sí, y sus propuestas también, porque, o sea, tenemos que ver como todos los claroscuros, ¿me explico? sí. Entonces, pues saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos siguen en esta transmisión. Este, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, insistimos que siempre es un gusto poder compartir y poder leer sus dudas, sus comentarios, etcétera. Este, ¿Y te parece vayamos con nuestras conclusiones? Adelante, sí creo, ¿no? O sea, sí, es necesario esto porque como ya tratamos de desmenuzar, como dices, y aún así es muy por encimita, creo que ese es el tema. Yo invitaría a todo el auditorio a que de verdad tratemos de generarnos como una opinión objetiva. Digo, es muy complicado porque a veces nos gana la sangre, ¿no? O sea, el claro ejemplo es la gente que apoya a López Obrador a muerte, que uno puede decir, oiga, señor presidente, yo considero que debería de hacer esto, o esto está mal hecho, o no se tome tan a pecho las críticas, porque a López Obrador pues que parece que tiene una piel muy delgadita, ¿no? Entonces, en cuanto tú le haces un comentario no necesariamente malo ni destructivo, pues luego se te lanzan, o sea, es de, tú que te metes, deja al presidente, y, o sea, son como, wow, ok, tranquilos, ¿no? O sea, no lo estoy atacando, estoy proponiendo. Entonces, dejemos un poquito de lado por el bien de todos, porque pues creo que sigue habiendo como todavía esa inclinación muy a favor de X o Y personaje, ¿no? Y en el caso muy importante esto, pues aquellos que sean simpatizantes sobre todo, pues ojalá y que tomen una decisión pues lo más acertada, porque yo insisto, yo me mantengo, yo no, para mí,
pues me es indiferente, o sea, los dos personajes para mí son como, no son confiables, no sé por qué, y Mario se ha manejado muy diplomático, o sea, lo que platicábamos al principio, el hecho de que no, y él va con esta onda de, yo estoy, a favor de que se escuche al pueblo, de que armemos, comuniquemos con las personas, de que lleguemos a acuerdos, el hecho de que Gibran haya declinado a favor de él, pues obviamente entra como en esta parte, le justifica un poco, pero no estoy tan seguro si ya estando en el poder en este caso en la silla grande de un partido como Morena, que aparte es el que está gobernando, pues no sé si realmente vaya a hacer lo que él dice. Pues al final los políticos traen como esa onda, pero yo sí creo que va a ser complicado, sea quien sea que elijan, porque independientemente, supongamos que a lo mejor gana Mario, pues la gente que está del otro lado, pues va a boicotear y va a pasar lo que bien decías, María, que es el que empiezan de pronto a dividirse dentro de un partido y creo que eso es peligroso porque ahí ya ni siquiera tiene estabilidad y no sabes en qué momento quién va a hacer qué con la finalidad de ganar algo. Entonces, eso es lo más peligroso que le puede pasar al partido que está en el poder y sobre todo que, que, que lo que vaya a suceder definitivamente en estas elecciones van a dejar, ya sea para bien o para mal, un antecedente de lo que ha sido, porque al final del día, pues todo el mundo ubica a Morena, López Obrador, entonces están a la par. Veremos cuál es el legado que va a dejar como tal el partido y a ver qué tanto puede apoyar, porque también es importante mencionar que cuando ganó incluso por primera vez el PAN, que fue con Fox, aunque él quisiera hacer cambios, no tenía el apoyo ni el respaldo del Congreso, de muchas cosas. Entonces, solamente fue como un cambio en la parte de arriba, en las letras grandes, pero los cambios que ahorita está logrando Morena y López Obrador, pues sí vienen respaldados. Y en caso de que no gane el candidato que le pueda favorecer más a él, que en este caso, como lo mencionas, pudiese ser Mario Delgado, pues creo que va a entrar en aprietos y va a pasar lo mismo que nos ha estado sucediendo en los últimos 20 años, que decimos, ya ganó el PAN, ya, fuera PRI, lo logramos, y de pronto resulta que una continuidad en las acciones, en las maneras, en los modos, en las decisiones, y no se nota un cambio, y ahora que parece que pudiera realmente hacerse un cambio por lo que nos han estado mostrando, al menos el presidente, con sus decisiones, para bien y para mal, pues creo que se puede cortar y vamos a caer en lo mismo. Entonces, pues sería eso, vamos a tener que esperar y ojalá y que sea el menos peor, por favor, porque aquí se aplica lo mismo. Veamos qué es lo que nos depara y qué le depara al país, porque sí es muy importante lo que vaya a suceder en las próximas semanas. Claro, pues bueno, yo lo único que me restaría comentar y decirles es que, pues más allá de las conclusiones, es que creo que Morena tiene grandes retos y desafíos que cumplir, pues ya a corto plazo. O sea, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, son en junio del año que viene, o sea, ni un año. Así es que ya estamos octubre, noviembre, o sea, tendrán que cumplir retos a muy corto plazo, súper rápidos Sí. y que sus candidatos en este momento salgan ilesos de cualquier descalificación, que eso abonaría fuertes críticas para Morena y evidentemente para el presidente López Obrador, y que acepten quién es el ganador, ¿no? Este, Sí. y eso tendrá que ver mucho pues con el proyecto de la Cuarta Transformación y con las elecciones del 2021. Creo que el gran reto que tendrá el próximo dirigente nacional será poder conciliar justamente estos diferentes opiniones, estas diferentes ideologías, estas diferentes formas de pensar de grupos internos que están dentro de Morena. Eh, También otra cuestión muy importante es que se pueda consolidar rápidamente el partido de Morena como un partido independiente a la figura de López Obrador. O sea, López Obrador en este momento ya es presidente, o sea, se tendrá que consolidar rápidamente como un partido lejos de la figura de López Obrador, que lo veo un poco difícil, Sí. pero bueno, creo que también Morena hay algo que sí puede aprovechar en este momento, es que no hay una posición clara, no hay una oposición clara, no hay una oposición mayúscula que sea un contrapeso para el partido Morena, así es que es una de las ventajas que tiene Morena en las elecciones del 2021. Sí. Eh, entonces, yo creo que también falta, creo que sí, hace falta para ambos candidatos, o no veo que haya un liderazgo claro
en ellas. Me parece que la dirigencia de este partido, si llega en una cuestión de inestabilidad, va a perjudicar severamente y seriamente a las aspiraciones políticas de cualquier candidato, incluso para el candidato de la presidencia en el 2021. Así es que, pues, está en estos momentos la interrogante de quién es el sucesor de López Obrador. Sí. Así es que, pues bueno, tendremos más programas para analizar esto. Espero que hayan disfrutado junto con nosotros este transcurso de este programa. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron pues ahí al tanto desde sus camas, desde donde estén. De verdad les mando un beso a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de vernos y yo me despido en el micrófono su servidora María Lechín. Sí, pues efectivamente, muchas gracias a la gente que nos estuvo acompañando. Por cierto, saludos a Rizalti, que nos manda un mensaje, nos pone bien por este programa porque nos sacan de la ignorancia. Pues mira, hermano, no tenemos la verdad absoluta, no podemos decir que somos expertos en el tema, pero creo que algo que nosotros desde Voz en Alto tratamos de fomentar es siempre el criticar algo, el criticar y proponer, no nada más es crítica, porque la crítica es lo más sencillo que puedes encontrar en el mundo en general, ¿no? Entonces, pues, vertimos aquí nuestras opiniones y por eso mismo los invitamos a que participen, a que comenten, como en el caso de Isidro, que dice Isidro, por cierto, saludos a Isidro, Mario Delgado haría una campaña presidencial con recursos de Morena. Pues, mira, no de balde le están cargando ese muertito, entonces, de alguna manera, algo hay de Pues razón. fíjate que también es otro dato muy interesante que comenta Isidro, ahorita no me acordaba, pero Morena, a pesar de que ha sido un partido muy corto en su origen, Ujú, o no en su origen, sino en su nacimiento, por así decirlo, sí. lleva 6 años, ha sido el partido que ha tenido más multas de millones de pesos, ¿eh? O sea, Sí. es una cantidad estratosférica, ¿eh? Están jugando o sea, volvemos al principio básico, en el amor, en la política y en la guerra, todo se vale. Entonces, pues, están dispuestos a pagar las multas que sean necesarias con tal de meter un spot, de hacer esto, de hacer lo otro. Pues vaya, en la política, repito, se vale de todo. Entonces creo que ellos iban como con esa línea, ¿no? Pero Pues no, no bueno, se pasa todo, no tendría que valerse de todo, claro, no debería, pero pues pasa. pero creo que lo que sí podemos decir y que siempre creo que se pone como en prioridades, ¿no? Mis prioridades, mis intereses, pero no vemos ni las prioridades ni los intereses de los simpatizantes y de los Claro, militantes. Eso también sería una conclusión de mi parte, que tendríamos que ver cuál es la opinión de la gente, cuál es el sentir, y por eso es muy importante que nos informemos cuáles son las propuestas de estos ambos candidatos. Nos caerán bien, nos caerán mal, pero creo que es importante analizar si tendrán un seguimiento de este proyecto de transformación, que de alguna manera pues abonaría un poco al camino que construyó en un momento López Obrador. Entonces, ujú, no se nos olvide la gente que está a nuestro alrededor, porque es la gente que vota, es la gente que nos hace llegar a un puesto de elección popular y eso nunca se nos debe olvidar, la gente que nos apoya, esas personas que no tienen de alguna manera pues una participación de alguna manera más activa en estos procesos como cargos, como candidatos, son esas personas que tienen una voz al momento de una urna, porque esa voz se convierte en un voto y esos votos se convierten en cuestiones muy importantes que llevan a los candidatos a ser lo que ahora son, y creo que eso no se nos debe de olvidar. exactamente. Y pues bueno, ya para cerrar, igual nos manda saludos Isidro, dice que es nuestro fan. Al contrario, hermano, ya Isidro, bueno, para quien no lo sepa, ya ha tenido oportunidad de compartir el micrófono y la cámara con nosotros. Igualmente, pues un saludo, un fuerte abrazo, mi hermano, a la distancia. Y bueno, pues ahora sí llegó el momento de irnos, porque pues todo lo, aunque no queramos, debemos, ¿eh? Y bueno, pues pasen un buen fin de semana. Muchas gracias nuevamente a quienes nos han estado acompañando en el programa. Recuerden que el programa se queda grabado para que igual lo puedan volver a ver, compartir y demás. Mira, un saludo, licenciada Mari. Te manda un saludo, que le mandes un saludo, a Rizalti. Entonces, bueno, pues ahí
Ahí, Saludos, gracias por vernos. perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias. Ahora sí nos retiramos. Que tengan muy buen fin de semana. Y bueno, recuerden estar al pendiente de esta contienda. Pues yo diría que es una lucha descarnizada por el poder, pero pues bueno, estaremos al pendiente y lo analizaremos en próximas emisiones. Buen día, esto fue Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Javo, antes de que se me olvide, no se despeguen de aquí porque a las 12 estará Oh, sí es con cierto. nosotros Wendy Plata, que ella es la conductora del otro programa de ciencia. Estará hablando sobre la capa de ozono, así es que por favor, si aquellos interesados en la ciencia, la divulgación de la ciencia, para eso está con nosotros Wendy Plata, que ella es la que conducirá este programa. Así es que no se vayan y sintonicen a las 12 este programa. Exactamente. Pues bueno, nos vamos, pero bueno, regresamos en un momento más, bueno, ya ¿qué? 40 minutos más o menos. En el Ajá. siguiente programa que es Geociri, efectivamente vamos a tener por ahí temas científicos bastante interesante, bastante bueno. Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Que tengan buena tarde. Nos vemos en la siguiente emisión de Controversias, los otros diálogos. Hasta luego. Bye bye.